Bueno, buenas tardes. Entonces el día de hoy empezamos el discipulado Jumbe y vamos a empezar hablando de la Biblia. Entonces la Biblia viene del griego ta Biblia. ¿Y qué significa ta Biblia? O da Biblia, como quieran pronunciarlo. Significa los libros. Y la Biblia contiene 66 libros. Recordemos que está dividido en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros y en el Nuevo Testamento encontramos 27. La Biblia es singular, es única, no se puede comparar a otros libros. La Biblia, entre muchas de sus particularidades, podemos decir algunas como que fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente, es un promedio, escrita por más de 40 personas que Dios usó, 40 escritores. Estos diferentes condiciones, diferentes países, escrita en 3 continentes. ¿Cuáles serían? Asia, África y Europa. Y en 3 idiomas. Está el hebreo, que es prácticamente todo el Antiguo Testamento, el arameo, donde en el Antiguo Testamento vemos algunos fragmentos, especialmente en Daniel, y en griego. En griego, más que todo en el Nuevo Testamento. La Biblia es singular y única desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver que es armoniosa, es complementaria y algo muy importante, es cristocéntrica. En el Antiguo Testamento podemos ver que Cristo es el centro del mensaje. El mismo Señor Jesucristo en Juan, vamos a ir al libro de Juan, que es un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio, Juan capítulo 5. Versículo 39, el Señor le dijo a los fariseos muy claramente, aquellos que se hacían llamar los doctores de la ley, les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Curioso, ¿no? Los hombres más intelectuales de la época, más religiosos, no comprendieron que las escrituras hablaban del Señor Jesucristo. Y ahora podemos entenderlo con claridad porque el Señor ha abierto nuestros ojos para comprender la verdad acerca de las escrituras. Primero, que es la Biblia, es un libro singular y no es cualquier libro, es el libro de Dios porque su autor es Dios. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios y su mensaje central es Jesucristo. Por eso decimos que es cristocéntrica. La Biblia no es un libro más. No es un libro más, su único autor es Dios. Él usó escritores, él usó personas para escribirla, pero Él es el único autor. Y lo vemos en la misma Biblia, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, cuando Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, no por hombres, sino por Dios, y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia es como nuestro manual de vida para poder caminar sobre esta tierra, como el Señor quiere que andemos. Pero algo curioso, la Biblia no la pueden entender todos, sino la Biblia la pueden entender solo aquellos que han nacido de nuevo, porque sus palabras son palabras de vida para una persona viva. Y solamente podemos estar vivos por medio de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Vean que esta parte donde dice inspirada por Dios, podemos ver que en su original se refiere a ese soplo. El soplo del Espíritu, cuando nos recordamos a Adán, cuando fue creado y el Señor creó a Adán, lo creó del barro y luego sopló aliento de vida. Es muy similar a esa palabra. Tiene la misma connotación, da vida. La Biblia da vida a alguien que está muerto. La palabra de Dios da vida y nos dio vida a nosotros que estábamos muertos. El Señor mismo nos dio vida cuando estábamos muertos y lo hizo a través de la palabra. Porque a través de la Biblia, a través del escuchar la palabra de Dios viene la fe. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero tenemos que reconocer también que antes no estaba la Biblia. Antes de tener nosotros la Biblia, el Señor hablaba a su pueblo por medio de los profetas.
Y lo vemos en Amos, capítulo 3, versículo 7 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, anteriormente el Señor usaba a hombres, personas imperfectas, que lo buscaban de corazón y los usó como siervos para transmitir su palabra a su pueblo Israel y a través de su pueblo, pues a todo el mundo también. Anteriormente, antes de que no estuviera la Biblia, el Señor usó a profetas. Actualmente no existen profetas porque ya tenemos la Biblia completa, sus 66 libros ya los tenemos completas y podemos tener seguridad que es la palabra profética más segura. No necesitamos de profetas, sino como iglesia lo que necesitamos son maestros que enseñen bien la palabra de verdad. Entonces tengamos mucho cuidado con los falsos maestros que actualmente abundan en gran manera. Y eso nos lo advierte Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, anteriormente hubo falsos profetas, como habrá y como hay, podemos decir, entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y ahí nos hace una alerta, un llamado de atención. Tengan cuidado con los falsos maestros, que actualmente abundan en gran manera. Mucho cuidado. Vamos a ir un poquito más adelante, 2 de Pedro 1, 16 al 21. Pedro habla de su experiencia en el Monte Santo, cuando fue el Señor Jesucristo transfigurado ante sus propios ojos, y lo comenta de esta manera, y de ahí vamos a sacar algo muy interesante. Dice, no os hemos dado, 2 de Pedro 1, 16 al 21, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, y si quiere subráyelo ahí, tenemos en su Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, también subráyelo, es muy importante tenerlo en cuenta, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es importante comprender acá lo que nos dice Pedro, porque nos está diciendo que la Biblia, la palabra, es la palabra profética más segura, y que nosotros hacemos muy bien confiando en ella. Pero si vamos a ir tras personas bajo su propio pensamiento, vamos a hacer muy mal. El ejemplo de ellos que nos dejaron fue que no siguieron fábulas artificiosas, no siguieron pensamientos de hombres, sino siguieron las palabras de Dios mismo. Y es lo que debemos hacer, es lo más sensato que podemos hacer nosotros, seguir lo que es las instrucciones de Dios, porque Él fue el que nos creó. La Biblia no fue hecha por hombres, el Señor usó hombres, pero la Biblia, su autor principal es Dios, y por eso nos debemos basar completamente en la Biblia. Debemos dejar de usar cosas como la psicología dentro de la iglesia. La iglesia nunca va a ser edificada bajo pensamientos humanos, sino solamente a través de la Biblia. La Biblia es la que nos da vida, la que nos orienta, y es el manual que Dios ha usado para que nosotros crezcamos como hijos de Él, para poder estar preparados para toda buena obra. Sin las enseñanzas de la Biblia, sin su dirección, no podemos andar correctamente. Por eso nos lo asemeja como una antorcha. Una antorcha en la noche lo que hace es guiar nuestro camino. Eso mismo hace la Biblia. La Biblia no es un libro más, tenemos que valorarla.
amar lo que dice la Biblia, lo que enseña las Escrituras. No es tener la Biblia tampoco en un lugar alto y nunca abrirla como hacen muchos y adorarla. No adoramos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia. Y las palabras que dice la Biblia, nos enseña la Biblia, las seguimos, que es diferente. Entonces, es buscar lo que el Señor nos quiere decir a través de la Biblia. Escudriñarla. Escudriñar no es solo leer, sino leer con entendimiento y buscar lo que quiere decirnos el Señor a través de un pasaje completo. Es leer el contexto, no solamente una parte del texto, sino leer todo para poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y eso es lo que vamos a lo que vamos a estar estudiando cada 15 días por este canal, para que podamos nosotros conocer un poco más de lo que el Señor quiere para nosotros, para que podamos estar fortalecidos y así poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y así que de pronto venga un falso maestro y nosotros saber reconocer que es una falsa enseñanza y por lo tanto rechazarla. Y más bien recibir lo que sí es de Dios, lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Pero solamente vamos a poder tener discernimiento para hacer el bien cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, a atesorarla, guardarla en nuestro corazón y obedecerla. Es importante esto, y David en el Salmo 119 nos habla en el Salmo 119 mucho de la Biblia, no solo David, sino muchos salmistas nos habla de cuán importante es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice uno. También dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista. Antes de leer la Biblia, oremos de esa manera, como lo hicieron anteriormente los salmistas y como muchos hombres de Dios lo hacen, hagámoslo nosotros también. Antes de leer las Escrituras, pidámosle a Dios en oración que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, para ver las maravillas de la ley, las maravillas del Señor, lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, para terminar, vamos a orar recordando que solamente a través de Dios podemos entender las palabras de Dios. El Espíritu Santo vino a darnos vida. El Padre envió al Hijo para morir en la cruz y Jesucristo murió, pero resucitó, ascendió y dejó al Espíritu Santo, el otro Consolador, el Maestro, para enseñarnos también las Escrituras a nosotros que hemos reconocido y creído en Cristo Jesús. Si no te has arrepentido y si aún no crees en Cristo Jesús, la invitación es primero a acercarte a Él, a que te arrepientas y creas en Jesucristo. Y el Señor te va a ir enseñando lo que Él quiere en tu vida, te va a ir enseñando a través de su palabra. Pero primero tienes que reconocerlo en tu corazón y Él te irá enseñando. Mira, hay un pasaje que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él la continúa haciendo y la va a continuar haciendo porque quiere de ti hacer una joya preciosa, pero para eso tiene que sacar esas cosas que corrompen en nuestras vidas. Entonces es hermoso cuando vamos delante de Él, de su palabra que es verdad y que nos santifica. Vamos a orar. Amado Señor, te queremos dar primeramente gracias por este tiempo, por este espacio, Señor, por cada uno de mis hermanos que están acá hoy presentes, por los que están ahí viéndonos a través de Facebook Live, Señor. Te queremos que tú nos guíes, Señor, que nos dirijas, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, Señor, que nos perdones si hemos pecado, porque hemos pecado realmente, si no es de hecho, es de pensamiento, Señor. Guíanos, Señor, a ti, a andar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Que tú seas guiándonos, Señor, dirigiéndonos y ayudándonos, Señor, a estar fortalecidos en ella. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino permanecer fieles a tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, tú eres el único que puede enseñarnos y abrir nuestros ojos para que haya entendimiento y así poder, Señor, reconocerte en cada paso que demos, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor. También te pedimos por las personas que no te conocen, Señor, para que tú, Señor, les estés inquietando, Señor, a conocerte, a que se arrepientan y te reconozcan en su vida, en su corazón, y puedan nacer de nuevo y así, Señor, poder tener el entendimiento frente a tu palabra, lo que tú quieres para sus vidas, Señor. Da esa vida a esos muertos, Señor, solo tú puedes dar, Señor,
vida a los huesos secos y muertos, Señor. ¿Qué éramos nosotros? Pero por gracia tuya, solo por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos por este regalo de la salvación, gracias por este tiempo de aprender y crecer juntos en tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes y guíanos de todo corazón, te lo pedimos, Señor. Dirígenos, Señor, y si hay algo en nosotros, un error, Señor, sé tú corrigiéndolo para poder, Señor, presentarnos aprobados delante de ti. Si hay algún pecado que aún nosotros no conocemos, Señor, sé tú mostrándonos, Señor, y ayudándonos, Señor, para poder presentarnos santos delante de ti. También te lo pedimos, Señor. Examina nuestros corazones, Señor, y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos en el camino eterno, Señor. Te lo rogamos, Dios. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Te damos muchas gracias por este tiempo y una vez más por los hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos delante de ti el resto de esta noche. Amén y amén. Listo, muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga. Amén.